La misión evangelística Cristo te llama de Dallas y su pastor Jonathan Mejía presenta su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor Jonathan Mejía. Ahora, yo quiero hablar de que nada está oculto, o sea, no hay nada oculto para un verdadero creyente, para un hijo de Dios. No hay nada oculto, sino que todas las cosas, hermanos, se manifiestan para un verdadero hijo de Dios. Para un hombre, hermanos, un hombre de Dios que enfoca mucho aquí lo que dice el salmista, ¿qué? Temeroso. ¿Sí leyeron? Los temerosos. O sea, los sensibles, los que desean o anhelan la presencia de Dios. Entonces, el salmista se refiere con estas palabras cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su tarea esa era, o sea, de exaltar al creador del cielo y de la tierra en todo tiempo. No debería ni desconectarse, ni apartarse en ningún minuto, sino conectado y enfocado, hermanos, en todo tiempo. El problema es que el hombre de Dios, yo le digo el hombre de Dios cuando ustedes ya aceptaron a Cristo, que por muchas cosas se nos olvidan, o sea, la gracia, la misericordia, la bondad, por muchas cosas se nos olvida, hermanos, aún el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por ocupaciones, trabajo, enfermedades, viceversa, o cosas, hermanos, que puedan presentarse en la vida diaria de cualquier persona. Pero eso no debería de ser así. Entonces, por eso el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Significa que si nosotros nos mantenemos cantando al Señor, exaltando, glorificando al Señor las 24 horas del día, la pregunta es, ¿qué le hará falta al hombre de Dios? Contesten. ¿Qué le hará falta? Nada. No le hará falta nada. Todo, hermano, lo tendrá a su disposición. Todo lo tendrá a sus manos. Pero la pregunta es, al hombre de Dios, ¿qué es lo que le hace falta? Todo. Al hombre de Dios, o sea, es heredero, pero le hace falta todo. Porque no hay salud, porque solo enfermos pasan, ¿verdad? O sea que es una realidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en realidad, si no hay nada que sea oculto, yo voy a darme cuenta por la gracia de Dios que yo estoy sano, que tengo gracia, que tengo autoridad? La Biblia enseña que también las señales me siguen por creerle a Él. Y si Él lo dice por su palabra, ¿y por qué no lo siguen las señales, pues? Sino que otra cosa, los demonios son los que lo siguen. Pues si una mujer lo anda siguiendo al hermano, a la hermana lo anda siguiendo un hombre, viceversa, ¿verdad? Pero lo que me refiero es esto, hermanos, que hay muchas cosas que son profundas y ocultas, que Dios quiere manifestarlas, mostrarlas, enseñarlas, y que nosotros no tenemos la capacidad de verlas, de descubrirlas, de obtenerlas y de hacerlas nuestras. Entonces, cuando leemos este capítulo completo, bueno, lo leímos, hermanos, tiene todas, o sea, la Biblia tiene promesas, pero aquí encontramos cuántas promesas. Dice, los justos claman, ¿y qué dice? Los justos claman y Jehová los oye, el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende, y sucesivamente, hermanos, hay varias promesas aquí en este lugar. Dice, guarda sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado, y sucesivamente está lleno de promesas todo el capítulo completo. Pero imagínense cuántos andan con reumatismo, con dolor de cabeza, cuántos andan enfermos, cuántos andan con situaciones difíciles, y sucesivamente. No logra entender. Cuando yo miraba, hermanos, en lo que Dios me mostró, y yo me acuerdo que empiezo, yo dije, vamos a leer, estaba así con un grupo de hermanos, no era aquí, era en otro lugar, vamos a leer el Salmo 34, bien me acuerdo. Vamos a leer el Salmo 34 y empecé a predicar. O sea, alguien lo estaba haciendo, pero la persona que lo estaba haciendo estaba mal delante de Dios, y empecé yo a hacerlo.
Pero hubo, hermanos, un momento después de que yo lo estaba haciendo, ya predicando, empecé a ver que se desapareció el salmo, o sea, y dije, bueno, y se desapareció. Y ya no habían letras, sino que todo era nulo, no lograba ver nada. No había nada. Y yo me quedo viendo y me quedo buscando a dónde está el salmo, a dónde está, y lo ando buscando, a dónde está. Y llamo a una persona y le digo, venga, ¿qué mira usted? No, yo no miro nada, me dijo. Así. O sea, le digo yo, no ve, yo estoy buscando el salmo, no lo veo. Yo miraba en color rojo las páginas, en color rojo, manchado de rojo. Y le digo, ¿y usted no mira? No, yo lo miro normal, me decía. Y yo me quedaba, y hermanos, bien tremendo, porque empecé a ver un sinfín de cosas después de eso. O sea, gente, hermanos, le dirían ocupaciones, gentes en peligro. Y hermanos, gentes que estaban a punto de acontecer cosas. Yo bien lo podía, hermanos, percibir de que estaban a punto de acontecer cosas catastróficas donde yo me encontraba, hermanos, y yo me encontraba en esos lugares, pero en mí había un gran temor. Entonces, y vi otras cosas, hermanos, que es bien algo tremendo, que eso es el Señor tratando conmigo. Pero ahora, cuando yo voy y despierto, hermanos, con aquella aflicción, hermanos, con aquella angustia y aquella desesperación, y yo diciendo todo el día, hermanos, meditando, Señor, ¿y qué es eso? Señor, ¿y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y voy, hermanos, al Salmo a leer. Y dije yo, voy a leer lo que el Señor dice. Entonces empiezo yo a leer, hermanos, a leer. Y es esto lo que me impactó cuando leí. Y es el versículo 16 de lo que dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Significa que yo pude percibir, estaba predicando, pero de repente se canceló, se borró, no había ya más entendimiento, no más conocimiento, no podía ver ya. Entonces, cuando yo leo, me detengo ahí, digo, me sentí como un golpe en mi corazón cuando dice que la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria, o sea, su entendimiento. O sea, yo me preocupé, yo dije, esto es para mí, porque cuando algo que viene a mi vida y me preocupa, yo digo, esto es para mí. Pero después, hermanos, el mismo Espíritu Santo se encarga de cuando los hombres, hermanos, desobedecen. Los hombres, hermanos, no tienen temor de Dios. Los hombres les vale, andan en pecado, desobedecen a Dios. De ellos se les borra, hermanos, de su memoria, hermanos, ¿quién es Dios? Se les va. Y es ahí donde ya no, por ejemplo, los que son ministros y están en pecado, los que un día fueron servidores, predicaron, cantaron, sirvieron, y ahora, hermanos, están apartados, ahora ya no tienen temor de Dios, vienen a la iglesia, viven como quieren. Hermanos, se les ha sido borrado el entendimiento, la capacidad aún para leer la Biblia, y ya no, hermanos, entienden nada. El problema es de lo que está diciendo, que la ira de Jehová viene con esas personas si no se arrepienten. Si no se vuelven a Él, si no se acercan a Él, significa que de continuo debería estar en nosotros, ¿qué cosa, hermanos? Adorar a Dios, exaltar su nombre. Hermanos, yo soy necesitado de Él, ustedes también. Pero el pueblo vive como quiere, se congrega cuando se les da la gana, oran cuando ustedes pueden, sucesivamente hacen el bien a beneficio de ustedes mismos, para sacar algo a beneficio, algo de provecho. Ya no lo hacemos por gratitud a Dios o para que Dios nos bendiga, sino por sacar algo, sacar provecho. Ese es el problema. Pero es ahora la pregunta otra vez: ¿qué nos hará falta si tenemos a Dios? Nada, todo lo tenemos a nuestra disposición. ¿Van a vivir entonces con una doble vida ustedes? ¿Van a vivir lejos de Dios, apartados? No, hermanos, ¿por qué? No sabe si por peligroso el día de mañana puede venir Cristo. O sea, estas son advertencias de cómo Dios se mueve, de cómo Dios se manifiesta. ¿Sabe cuál debería ser nuestra responsabilidad? De que tener este tipo, hermanos, de no solo la búsqueda, sino de impresión o de ver, hermanos, que el mal se acerca o la situación difícil se avecina, y mostrarlo al pueblo, a la iglesia, y la iglesia ponga oídos, hermanos, y cambie su manera de vivir.
sea diferente. La iglesia y los hombres que no tienen a Dios en su corazón, que se vuelvan a Él. Que se vuelvan o que vengan al camino de Dios. ¿Por qué? Porque un día será cortado todo lo que vemos en esta tierra. Me sorprende porque si ustedes leyeron el verso 13 y 14, ¿se acuerdan que eso lo leímos el domingo? Los que vinieron el domingo por la noche, eso fue lo que leímos en la primera carta del apóstol Pedro. O sea, lo que dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, ¿se acuerdan? Dice, apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. Eso es lo que hablamos el domingo. Hermanos, eso hablamos el domingo en la noche. El lunes en la noche yo estaba descansando en la madrugada y el Señor me da esto. ¿Qué significa? Que Dios está interesado por el pueblo. Que Dios quiere salvar al remanente, a un pueblo escogido que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Pero el problema es que para tener todo, hermanos, ejemplo, que nada, o sea, que nada sea oculto, que nada esté al descubierto, sino que todo lo podamos ver, hermanos, ayudado del Señor. La gente de Dios no logra disfrutar de las bendiciones, de las bondades, de todo lo que Dios tiene para ustedes, hermanos. No es fácil, pero se nos predica todos los días, no solo ustedes. A la humanidad de una manera u otra se le está hablando, se le acercan. De una manera u otra Dios se le manifiesta para que venga el joven, el amigo, la mujer, el anciano, venga a Él y no quiere. Y eso será lo difícil. Cuando el Señor venga, hermanos, por su iglesia, ahí ya no habrá entendimiento. Cuando el Señor ya venga por su iglesia, hermanos, ahí ya no habrá entendimiento. Ahí ya no habrá capacidad, ahí ya no, la gente, o sea, misma va a querer usar la Biblia, pero ya no van a tener revelación divina. ¿De dónde, hermanos? Que venga de allá de lo alto. Ya no habrá nada, sino que todo el mundo en la desesperación, ¿qué pasará? Se reunirán, harán cultos, si es posible por largas horas, alguien se parará a predicar, pero será en vano porque el tiempo de la gracia no la aprovecharon. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy está tan fácil hacer el evangelio en venir a la iglesia. ¿Hay persecución para venir a la iglesia? No, hermano. No. ¿Será que, hermano, usted anda buscando la ley y que digan, hoy hemos firmado un dictamen que el que vaya a la iglesia lo metemos a la cárcel o le cortamos la cabeza? No. Más bien las leyes favorecen. Estaba escuchando que las leyes que están aprobando contra los inmigrantes, que la policía, hermanos, no puede venir a molestar dentro de las iglesias. Al contrario, están favoreciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Interesado en el pueblo, en su gente. Pero ni así la gente abre los ojos, hermano. Ni así. O sea, yo me sorprendía cuando yo escuchaba a un vocero de la policía de Fort Worth que estaba diciendo eso. Que a las escuelas no podían hacer disturbios o a molestar. A las iglesias tampoco. O sea que lejos de ver, en pocas palabras, o sea, lo que le mencionaba, persecución por asistir a una iglesia o por congregarnos o por servir al Señor, no la hay. Al contrario, las leyes nos están apoyando, nos están favoreciendo. Pero ni ahí abrimos los ojos nosotros. ¿Qué le pasa entonces a la humanidad? La dureza de su corazón lo está llevando ¿a dónde? A la ruina. O sea, y dice el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El verso 3, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces, eso es lo que debería de estar en la vida de un cristiano, hermanos. Ese anhelo, ese fervor, esa pasión de adorar a su Dios, de acercarse, hermanos. Ustedes saben cuál debería ser la vida de ustedes, así como muchos, Dios bendiga a los que acaban de salir de sus trabajos y así se vinieron. Y si saliste a las 4 de la tarde, a las 5 hubieses pasado. ¿Cómo debería de ser y decir, hermano, vengo del trabajo y viene todo lodoso si es posible? Hermano, no tiene un baño por ahí, ando la ropa colgada, yo quiero venir ya a bañarme y yo quiero estar en el culto orando. Antes de empezar el culto, orar 1 hora, porque yo me quiero gozar. Cansados andan, hermano. Agotados, muertos. O sea, no muertos por el cansancio que le ha llevado en el trabajo, sin ganas de asistir a la iglesia, sin ganas de cantar. Hermano, yo podía sentir, hermanos, la bendición de Dios, el Espíritu Santo cuando estaban cantando, pero muchos de ustedes, hermanos, estaban como echando tortillas. O sea, no sienten nada.
No sienten nada. La pregunta es, ¿quiénes son los que no sienten? Contesten. ¿Quiénes son los que no sienten nada? Estás muerto que ni contestar puedes. Eso es lo difícil, lo tremendo. Entonces, hermano, en su momento, la ira de Dios despertará sobre los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Y los hombres, y hoy meditaba yo, hermanos, y cuando yo me pongo, o sea, porque cuando uno medita y profundiza y hasta cierra los ojos, y uno dice, en un momento yo tendré que presentarme delante de Dios y tendré que dar cuenta de todo lo que yo he hecho en esta tierra, para bien o para mal, yo me tendré que presentar. Entonces, y yo me voy y me transporto como a la realidad y decir, me voy a presentar delante del Creador del cielo y de la tierra. ¿Nunca han meditado en eso, hermano? No, ¿verdad? Ay, hermano. Es una realidad que un día, hermano, nos vamos a tener que presentar delante de Él. No importa si sos de Centroamérica, Suramérica, no importa si sos de Europa, de Asia, Oceanía, de donde vengas, no importa, pero te tendrás que presentar un día delante de Dios. Imagínense que este lugar es la casa del Señor. Este lugar aquí es para cantar, o sea, conectarte, hermanos, y adorar al Señor, escuchar palabras y salir bendecido. Lo difícil es que ni ahí tenemos reverencia, ni aquí en la casa del Señor, ya no digamos en la calle, hermano. Sé que la iglesia o el pueblo de Dios hoy es irreverente. Hoy, si el hombre quiere venir a buscar mujer, está de moda la iglesia venir a buscar mujer, a mascar chicle, a ver si aquí es casa de préstamo, a ver si es agencia de trabajo, sucesivamente. Aquí podemos pensar que es parque para ver si le damos una mazada a la mujer. Esta es casa de Dios, hermanos, casa de Dios, casa de oración. Será llamada mi casa, dijo Jesús. Significa que lo que tenemos que hacer es respetar. Entonces, hermanos, no de darnos el lujo de que yo soy fulano, soy fulana y yo hago lo que yo quiero, sino de tener el temor. Y yo mismo, hermanos, le digo al Señor de que antes, ejemplo, de subir a ese lugar, ¿usted sabe qué significa ese lugar? Es el lugar santísimo, es el lugar santo. Imagínese. Y este es el atrio, o sea, la casa del Señor. Entonces eso, hermano, debería de estar. O sea, el temor, hermano, no te permite a que vayas a fallar. El mismo temor no permite que vayas a agarrar lo que no es tuyo. El mismo temor no permite, hermano, que vayas a pecar. Porque como hay temor de Dios en tu corazón, te apartas del mal. Y eso es lo que enseña la Biblia. La pregunta es, ¿ustedes se apartan del mal cuando ustedes ya lo detectaron o no lo detectaron? Hay algunos de ustedes que ni detectan el mal, el peligro, que Dios te advierte, te habla, pero sos tan ciego y sos tan sordo que no te diste cuenta, y cuando viste a sentir, ¡pah!, te diste en los dientes. O sea, el creyente, yo le digo, por eso andan muchos con lepra, hermano. Si yo no lo digo así, ¿verdad? Que andas llagoso. O sea, espiritualmente andan leprosos. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede? Todo, hermanos, o sea, tienen una venda nada más. Una venda. Si hoy, hermanos, analizamos de 10 creyentes, de 10 cristianos, o sea, yo le pongo así, cuando son millones seguidores de Cristo, uno es el que está convertido, uno es el que tiene temor, uno es el hermano el que tiene gracia de Dios, uno es el que está buscando con frecuencia, el que ama, el que adora a Dios. ¿Cómo debe de ser? Y los demás son chachalacos. Los demás son, hermanos, así como bulto nada más. Pero no te da cosa, hermanos, que ya no puedes vivir, hermanos, una vida así porque el Señor está cerca. Ya no puedes vivir, hermanos, como tú quieres, como se te place. Sabes, conoces mucho de la Biblia. Eso es más grave todavía. ¿Por qué? Como dice la Escritura, mejor no lo hubiésemos conocido. Sí, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
tendrá su paga en aquel día. Significa que en cuanto más sabemos, más sencillos, más humildes, más temerosos, más deberíamos de acercarnos a Dios. Yo podría entenderle a alguien que no sabe y que no conoce. A alguien, hermanos, que nunca ha leído una Biblia o que nunca ha asistido a una iglesia, yo le podría entender. Pero ya a alguien, hermanos, que tiene sus días, sus meses, sus años en el evangelio y hace o vive como él quiere y como se le da la gana, tendrá sus consecuencias el día de mañana. Entonces por eso no se da cuenta. No se da cuenta que todo lo que sucede en su vida no es bendición, sino desgracia. O sea, todo lo que ve en el camino es un problema. No ha terminado de resolver uno cuando se metió a 2 más. Está tratando de resolver esos, se le caen 4 más. Está tratando de resolver aquellos 7 que ya tiene y le caen otros y no termina. Eso es duro. Pero lo contrario es que dice el verso 4, busqué a Jehová y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, oiga, ellos fueron alumbrados. ¿Qué dice? Que el verso 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Eso es lo que debe de entender la iglesia, hermano. Esas promesas son para nosotros, verle a Él. ¿Para qué? Para que, hermanos, nuestros rostros sean alumbrados. ¿Qué significa, hermanos, que nosotros jamás caeríamos en vergüenza? ¿Cómo un creyente va a caer en vergüenza tan fácil si está de la mano de Dios? Si lejos de eso, hermano, Dios lo que hace es exaltar, hermano, a sus siervos. En una ocasión ¿se acuerdan cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra? La pregunta es, ¿a quién le fueron a avisar antes de destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Abraham. ¿Por qué? Porque era el siervo de Dios. Porque trataba de estar, hermanos, en los estatutos, en los mandamientos que estaban, hermanos, por decir en aquel tiempo. O sea, las ordenanzas venían de parte de Dios a él. Nomás le dijeron, salite de tu tierra y de tu parentela. Se salió. Le dijeron que tenía que abandonar esas ciudades, esos pueblos idólatras. Se fue y obedeció a la voz de Dios. Significa que Dios no podía ocultar lo que significa, hermanos, aquella gran destrucción que venía a la ciudad. Significa que cuando el mal se pueda avecinar a la ciudad, a la colonia donde ustedes viven, ¿qué cree que va a hacer Dios primero? Va a venir a avisarles a ustedes. La pregunta es, ¿ustedes son avisados o advertidos de cualquier situación difícil? Imagínense qué tremendo. Qué duro es, ¿verdad? Y por ejemplo, a Sansón le avisaron. Hijo, le decía la mamá, esa muchacha no te conviene. Mamá, a mí me gustan las filisteas, ¿qué le importa? No me meta conmigo. Al final, ¿cómo terminó Sansón, hermano? ¿Es por qué? Porque no oye y no entiende la voz de Dios. No entiende. Significa que cuando el hombre repito esto, el hombre es llamado y puedes tener hasta ministerio, pero si no oye la voz de Dios y si no es temeroso, hermano, lo que viene es juicio. Después dice Jesús mismo, no todo aquel que dice Señor, Señor, que dice, entra al reino de los cielos. No es fácil. Entonces siempre la advertencia, hermano, va a llegar a alguien. O sea, y por misericordia, ¿verdad? Podríamos haber millones. ¿A dónde? Aquí en la ciudad de Dallas. Pero a más de alguno el Señor le tendría que avisar, hermanos, que viene juicio a la ciudad de Dallas. Tendría que ser así. Y Dios quiere que sea alguno de ustedes, hermano. Pero usted cree que se congrega allá de vez en cuando, cree que el Señor lo va a visitar. No, hermanito. Que usted que ni ora, usted cree que el Señor le va a hablar. No. Si algunos de ustedes solo soñando con el diablo pasan, hermano. Yo solo soñando que se va, hermano, viera que estaba soñando anoche que me iba un gran hoyo. ¿Qué será, hermano? Fíjese que estoy pidiendo la interpretación. ¿Y qué será? No, hermano, eso no tiene interpretación. Si estás cayendo al hoyo, ¿qué quiere decir? ¿Que te estás yendo para abajo? ¿Te estás hundiendo, hermano? ¿Se imagina? O sea que tan ciego está que no logra comprender. Y esto me da lástima, por ejemplo, cuando yo, podía ver aquello
de que estaba predicando y luego ya no lograba ver nada. O sea, haga de cuenta, significa los predicadores. De los predicadores de estos tiempos es duro, porque ya no hay muchos, ya no hay revelación divina, ya no hablan porque el Señor habla, sino que ellos hablan sobre sus propios entendimientos, capacidad, estudios y todos los cursos teológicos que han trazado. Ya no es Dios. Significa que a eso me llevaba el mismo Dios, a que entendiera que cómo estaba de pervertido ahora hasta el evangelio. Que ahí está mucha gente predicando, pero están nada más por estar. Nada más por estar. Pero que en realidad, hermano, vaya a haber una revelación divina. Ya son pocos los que están de rodillas, los que están buscando el favor de Dios. Y es lo duro, porque ya mensaje, hermanos, y siempre lo predicamos así, porque para eso nos ha enviado el Señor y nos ha traído a esta ciudad, para que los que están en radio escuchando y viendo en la televisión abran los ojos. Muchos de los que están, hermanos, en megas iglesias, iglesias pequeñas, ya no les están predicando el mensaje que tienes que recibir. Y la pregunta, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces ese es el problema. Porque si no estás recibiendo lo que está escrito en la Biblia, ¿qué estás haciendo ahí? Y si ves que es un entretenimiento, ¿qué estás haciendo ahí? No, la Biblia es clara y dice, huid de ahí, pueblo mío. Significa que la iglesia tiene que obedecer nada más a la voz de su Dios. A la voz de su Dios. Ese es el problema, que hoy la humanidad se ha conformado con historias, con la cúpula de un congreso, una misión, y sucesivamente. Ya no podemos nosotros, hermanos. Es cierto, tendría que trabajarse así, pero asegurarse primeramente que el Espíritu Santo es el pastor de esa misión, congregación, hermanos, y así, o esa asamblea, y que el Espíritu Santo traiga palabras para nuestra vida. Pero el problema es esto, que ya, hermanos, lo que hay es más ceguera, no solo en los predicadores, sino en el pueblo, que no hay discernimiento. No hay ya. Si nada más, hermanos, son lo que hay hoy en las iglesias, una partida de haraganes, hermano, que no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren congregarse, no quieren ayunar, no quieren hacer nada, solo quieren venir a sentarse. ¿Usted cree que por guapo y por chulo lo van a llevar al cielo solo porque se venía a sentar a esa silla? Plántese, cambie esa actitud, porque yo le llamaría a eso cobarde. Entonces, hermano, lo que se está hablando es que nada quedará oculto a los hijos o a los escogidos de Dios, sino que siempre traerá o revelará cuando el mal se avecine, el problema, la situación difícil. Lejos de que venga el mal, el problema, hermanos, las bendiciones estarán de nuestro lado. Así que yo no sé de ustedes cómo andan, hermanos. Capítulo 3, el verso 7 vamos a leer. Vamos a leer el verso 5, el 6 leamos, verso 6, leamos 6. 3:6 de Amós. Mire que Dios es bueno. 3:6, ¿se lo encontraron el libro de Amós? ¿Qué dice? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará, dice, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Mire qué tremendo. Pero dice que se hablará, se advertirá antes en la ciudad y la gente no hará caso. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O sea, lo que está diciendo, que tiempos atrás, ¿acaso Dios no ha hecho o ha traído juicio y no ha advertido? Siempre Dios ha advertido. Pero la gente, cuando se alarma o se toca la trompeta o se anuncia, se advierte, a la iglesia le vale, ¿verdad? El hermano de aquí está viendo a la mujer y le está aventando besos de allá para allá. La hermana que está aquí está viendo que a ver si no le están viendo al marido. No, hermano, ¿y por qué no te quedas en la casa mejor? Pues sí. Sí, es una realidad. O sea que, porque la advertencia viene a nuestra vida.
La advertencia viene a la iglesia, la advertencia viene a la ciudad, la advertencia viene a los grandes y a los pequeños. Y hermanos, si los jóvenes de 12, 13 años son bien entendidos, ¿verdad, hermanito? Sí, son bien entendidos. Ya un muchacho de 13 años, hermano, ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Aceptar o recibir a Cristo en su corazón. Un día estaba, hermanos, ahí con unos hermanos, estaban cambiando una unidad de aire. Hermanos, yo creo que sí saben algunos que se llama el ático, o sea, la parte de arriba. Me subí, hermanos, 5 minutos. 5 minutos, hermanos, andaba pero bañado en sudor. Y los hermanos, pues son cristianos, los que andaban ahí. Y uno de ellos le dice al otro, porque el otro muchacho como que no está viniendo, le dice, mira, fulano, le dice, ya te imaginarás cómo está el hoyo abajo. Está duro, hermano. Yo me subí un rato, hermanos, y terminé bañado en sudor. Ustedes no se han puesto a pensar qué tan gran el grado de caliente está el perol, hermano. O sea, la iglesia no va para allá, para que sepa. La iglesia no. La iglesia no. Pero el que se guarda para el Señor, hermanos, ese es el que ha salido de esa situación, de ahí, el que se ha guardado para el Señor. Entonces el mal se avecina. O sea, ¿qué pasa? Juicio viene a la tierra. El peligro se avecina a la tierra. Entonces la iglesia un día será levantada de aquí. Pero a más que eso, lo ignoran. Otra, la vida, hermano, diaria, la vive lejos de Dios. Lejos. Entonces no es posible que un cristiano, hermanos, por decir, ¿verdad?, ande en crisis, ande en problemas, o sea, ande maniado con el enemigo. No es posible cuando tiene a su Dios. Entonces, dice que nuestros ojos serían alumbrados. Entonces, si mis ojos son alumbrados, vamos a ver, hasta voy a ver cuando las personas se me acercan y con qué intención se me acercan. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos alrededor de hermanos y de personas y cómo anda ese hermano, si está bien con el Señor o es que anda peleado. Entonces, todo eso porque nuestros ojos serían alumbrados. Pero es eso, hermanos, el temor. Leía una parte, el capítulo 1 del libro de Éxodo, ahí lo lean en la casa, el libro de Éxodo, los primeros versículos, no los primeros, del 5 en adelante creo está, cuando el faraón, el rey lo llama ahí, faraón quería destruir a todos los niños en Egipto, los quería matar. Así en la misma época de Jesús sucedió esa misma situación, pero en los tiempos de Moisés estaban destruyendo a los niños pequeñitos. Entonces le dieron un edicto, o sea, le dieron una orden a las parteras, ¿se acuerdan ustedes? Le dieron una orden a las parteras que se deshicieran de todos los niños que fueran naciendo. Entonces las mujeres, como dice, que tuvieron temor de Jehová, no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces cuando vino el rey otra vez a pedir cuenta, bueno, ¿y ustedes por qué no han obedecido? Dijeron, no, señor rey, lo que pasa es que las mujeres hebreas son bien robustas y son más fuertes, y cuando nosotros venimos a ver a la hora del alumbramiento, ellas ya han dado a luz. Pero no era así la cosa, sino que había temor en ellas. Y dice la Biblia que Dios las bendijo de una manera especial a las parteras por haberle conservado la vida de aquellos niños. Significa que eso es lo que se necesita. Tener temor de Dios. Porque ya se imagina el juicio o la paga que Dios trae a las manos que derraman sangre, hermano. Entonces, ¿qué es lo que te permite, o sea, detenerte en tales cosas? El temor. El temor, que lo necesitamos. ¿Por qué dejaste de ser temerosa, hermana o hermano? O sea, que el mismo temor que hace, hermanos, te empuja, o sea, te acerca al Señor siempre. O sea, que es cierto que tiene ocupaciones, compromisos terrenales, tiene trabajo, pero como sos temeroso, hermanos, te da ese anhelo y ese deseo de estar en la casa del Señor, tener tus periodos de búsqueda, de oración, si es posible, en tu casa, periodos de lectura en tu casa o en la iglesia, de repente venirte a encerrar a la casa del Señor, de repente andar repartiendo tratados al necesitado, sucesivamente, que es, claro, el Espíritu Santo, pero el mismo temor que hay en tu corazón no te permite ir al pecado, sino acercarte cada día más a tu Dios. ¿Así son ustedes?
¿Verdad que no? Y entonces el enemigo los hace maleta como él quiere a ustedes, pues. O sea, no debería de ser así porque somos hijos de Dios. O sea, si somos gente de Dios, si somos pueblo de Dios, hermanos, vamos a ser avisados de cualquier situación. Lo que le comentaba, o sea, del mensaje que Dios nos acaba de traer, hermanos, lo que está a punto de ocurrir adentro del ministerio. ¿Qué pasa? Porque hay un pueblo de rodillas, porque hay, hermanos, gente temerosa, gente que se acerca a Él con todo el corazón. Viene Dios y se acuerda y ve la necesidad que se aproxima o se avecina y trae, hermanos, lo que está a punto de avecinarse, o sea, se acerca. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Darle gracias a Dios. Porque Dios trae la advertencia de lo que viene. Significa, y a mí me da gozo y alegría cuando uno recibe este tipo de noticias. Me da alegría, me da gozo, porque el Señor está con nosotros. O sea, Él está con nosotros. Esa es una buena señal. Significa que le hemos empezado, estamos bien. Pero de interesarnos, hermanos, de no alejarnos así. Que los días vayan pasando, hermanos, o los años vayan pasando y Cristo no ha venido, hermanos, siempre seguir lo mismo. Porque el problema es que ya después, no, hombre, hermano. Por ejemplo, el que es líder, el que es servidor, el que trabaja, que toca o canta, o sea, en el ministerio de alabanza, algún privilegio desempeña dentro de la iglesia. Ya después, como lleva tiempo, tiene una posición o un privilegio, ya se cree con la autoconfianza, él se siente con la capacidad de aplastar a los demás. Él es importante dentro del ministerio, de la iglesia. No le importa, hermanos, si pasar encima de la persona, del hermano o la hermana, o sea, que lo humilla sucesivamente. O sea, que hace lo que él quiere. Así, no solo estamos hablando del ministro, sino de los que forman parte. Ya lo carcome el orgullo, le carcome la envidia, la altivez, la soberbia, sucesivamente. No. Si entre más viejos seamos en el evangelio, tenemos que ser ejemplos para los demás. Así tendría que ser. Pero después no, o sea, como pasa el tiempo, le hizo daño, cayó en pecado y se quedó en la calle. Es duro. O sea, cuando hombres así han servido, han sido claves dentro de la obra del Señor y después se quedan así, mire, ve. ¿Has visto a alguien cuando tiene frío y está desnudo? Bueno, Apocalipsis lo dice, ¿no? Capítulo 3, el versículo 17 en adelante. Desventurado, pobre, desnudo. Eso es lo que llega a ocurrir en la vida de un creyente después de tenerlo todo, después de tener vestiduras, después de vivir en paz y en santidad, después está desarmado. No tiene nada. Entonces es ahí donde viene lo que se llama ya ceguera espiritual. Y esto yo lo he logrado ver, yo creo que ustedes también, cuando han encontrado personas en la calle, cuando ustedes han andado evangelizando, sea familiar que un día fue cristiano, te has puesto a hablar con él y cuando habla de la Biblia te has dado cuenta qué torpe se escucha. Cuando alguien ha sido cristiano y ya no es, pero te empieza a hablar de la Biblia, ¿te has escuchado qué ridículo se escucha? Ya no hay Espíritu Santo, ya no hay sabiduría. Se aprendió nada más los versículos, tiene que se los aprendió de memoria, pero ya, hermanos, se escucha golpeado aquello. Entonces, ustedes no quieren llegar ahí, ¿verdad, hermanito? No, yo no quiero llegar a hacer historia, yo quiero estar un día en el cielo. Que podamos vencer, y ustedes también podamos entrar al cielo. Hermano, yo les veo a algunos que ni fuerza tienen para aplaudir. ¿Tan mal están con el Señor o qué? No se preocupe, ahorita vamos a hacer llamado para que se reconcilien. Pues sí, porque nada, hermanos, tiene que estar en oculto a un hijo de Dios, sino que todo, hermanos, lo podemos ver. Y Josué dijo, ¿eres de los nuestros? ¿O eres de nuestros enemigos o eres de los nuestros? Cuando se presentó el ángel con la espada desenvainada. No, ese trae un mensaje de parte de Dios. O sea, Josué estaba de rodillas buscando al Señor porque necesitaba una respuesta. ¿Cómo atravesar o cruzar al otro lado? ¿Cómo derribar los muros? ¿Cómo cruzar los muros de Jericó? Y le dicen a Josué, Jericó está cerrada, bien cerrada. Pero mira, yo he entregado a Jericó y a todos sus reyes, a su rey y a su gente en tu mano. Significa que todo está al descubierto y es fácil andar en la bendición del Señor. Y así
Sucesivamente, hermanos, ¿qué no veríamos nosotros, hermanos? Días buenos, porque repito, esto es lo que leímos nosotros en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Ya se acordaron en qué parte, hermanitos? El verso 10, 3:10, la primera carta. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen mentira. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero me gusta cuando dice el verso 12, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Era que Dios está atento a las oraciones de ustedes, hermano? No cuando está necesitado, hermanito. Yo le voy a hacer claro aquí algo a usted. No cuando, Señor, fíjate que necesito ahorita, Señor, unas inyecciones, Señor. Para las inyecciones necesito dinero. No. Dios lo tiene que conocer a usted todos los días. Todos los días. O sea, ¿cómo lo va a conocer Dios a usted todos los días? Aventado de rodillas. ¿Sí? Dios lo tiene que conocer a usted, hermanos, porque tiene un periodo de búsqueda. Hermano, estaba bonita la enseñanza de matrimonio, fíjese. Pues sí, ese es el problema, que se va adaptando a una rutina nada más y ahí le gusta. Ya cuando sabes más fuerte, ya no le gusta. Ahí ya no. Así no me gusta. Los domingos por eso no vengo, hermano, porque es muy duro la cutachada, fíjese. No, pues eso es lo que necesitamos. Que le arranquen el pedazo podrido a usted. Pues sí, pues para qué le van a andar poniendo pastillitas nomás así, ¿verdad? Porque la enfermedad para calmarla es una pastilla que le aventás nada más. Pero en realidad lo que tenemos, hermanos, es que le arranquen el pedazo y que sane eso el Señor, hermanos, y usted viva diferente. Entonces lo que me refiero es esta parte, que Dios lo tiene que conocer a usted siempre. Todos los días. Ya usted no tiene que ser mentiroso, porque aquí es lo que está diciendo la Biblia. Apartarnos del mal, del pecado. Apartarse. O sea que usted detecta o se da cuenta en un lugar, usted fueron alumbrados sus ojos y se da cuenta, uy, este lugar me da mala espina, o sea, siento algo, me voy. Váyase porque ya está a punto de acontecer algo. Dios te alertó, te saliste. Hermano, no ocurrió nada en tu vida. Pero te quedaste con la boca abierta, hermano. Solo a que se te desgracie la vida te metiste. Entonces, ya voy a terminar. Ahora les voy a decir algo aquí, ¿verdad? Mezclando un poquito, ya no mezclando, sino hablando un poquito de lo que se dice los miércoles. Si el hermano es soltero y una hermana ve que le escribe hola y ya son las 10 de la noche, ¿qué tiene que hacer ese hermano pícaro? Reprender al diablo en el nombre de Jesús. Pues, ¿qué va a estar escribiendo con una hermanita ya después de las 10 de la noche? Bueno, ni que sean después de la noche, sino que puede ser en el día. Pero prohibido, sino que el hermano está enfocado ¿en quién? En el Señor. Y más si tiene privilegios y si está sirviendo, enfocado. Pero el problema es que, hola, con una carita feliz. Y así de repente, él también con una carita feliz, ahí un par de corazones. Y ahí va creciendo ese asunto, ahí va. ¿Qué pasa? No, hombre, cuando termina, hermanos, están en un hotel enredados. Ese es el problema, pero ¿qué está diciendo? Apártese del mal y haga el bien. Porque si te apartas del mal, ¿qué va a hacer Dios? Te va a honrar. Si te apartas del mal, Dios sabe que tiene necesidad el joven, la soltera, y le va a traer esposo. O el joven que le va a traer esposa. Y Dios arreglará todo en el camino y le honrará. El problema es que cuando ve el mal, ¿verdad? Pues y el diablo, hermano, no cree que tiene cuernos. Y el diablo anda a falda, hermano. El diablo anda encorbatado de repente y se sienta por ahí, bien trajeado el diablo. Imagínense que todos se equivocan, que el diablo es feo, hermano. Si el diablo anda bien trajeado a veces y se sienta por ahí a veces. Es difícil, entonces no logra detectarlo la hermana. El hermano no logra detectar al enemigo. Y si no, al contrario, qué bonito es el diablo, dice. Al final es el problema. Porque todo aquello que Dios le había dado es duro. Como cuando le robaron, pues a Israel el arca del pacto, ¿se acuerdan? Quedó sin nada, hermano. En la calle quedó Israel. O sea que aparte de que estaban en pecado y en desobediencia, le roban el arca del pacto.
No, hombre, Israel lloraba, lamentaba, hermano, lloraba. Y más que el sacerdote que tenían estaba caído. No, hombre, ¿quién por ellos, hermano? Y ya Dios, hermanos, estaba molesto por la desobediencia. Significa que ahora a nosotros nos corresponde esto. Andar, hermanos, en el temor de Dios, estar en paz con Él. Y de una manera u otra, yo digo algo, por muy dormido que sea el hermano, siempre llega la alerta. Siempre llega la alerta para que se prepare. Para que, hermanos, se ponga listo. O sea, para que la hermana se ponga lista. Y de repente Dios trae la alerta y le puede decir, hermano, a ver, busque más del Señor. O sea, uno mismo, un líder se le puede acercar, hermana, trate de congregarse. No es el hermano. No es el hermano que te quiere ver mal, sino Dios está usando a esa persona porque quiere bendecirte. Nosotros lo vemos de otra manera, pero cuando se acerca a alguien, hermano, ore. No te lo está diciendo, no te va a dar por decir detalles, sino te está diciendo, ore, es porque Dios quiere hacer algo. Pero el problema es de que este hermano, y como él no tiene nada que hacer, me está diciendo que yo ore y que venga todos los días a la iglesia, que se vaya a bañar y que se tome el agua. Después es donde viene el problema. ¿Sí? Después, no, yo tengo muchas cosas que hacer, dice, si yo tengo que trabajar y yo tengo trabajo que hacer. Entonces ahí está el problema. No quieres que Dios libre tus batallas, no quieres que tus ojos sean alumbrados. Todas las bendiciones, los justos claman, dice, y Él los oye. Entonces dice el hombre, cuando dice así, no, este hermano como no tiene nada que hacer, dice, no, si yo con mi trabajo salgo adelante, con el dinero que me gano, yo con eso voy a subsistir. Así, espérate, ya vas a ver. Esos ahorros que tengas cuando venga el Señor, ahí se los das al anticristo y decirle, me llevas al cielo. ¿Qué te va a andar llevando ese tipo? Dice, va para el hoyo, hermano. Sí. Entonces el problema no. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre, ¿verdad? Está acostumbrado de lujos. Está acostumbrado a sus zapatos, sus ropas, sus cositas. No quiere pagar el precio en el evangelio. Él quiere ser fresita todavía, el hermano, en el sentido espiritual. Donde los hermanos como esas viejas pícaras que andan tremendas uñotas que ni lavar platos saben, hermano. Así muchos hermanos adentro de las iglesias que no quieren pagar el precio. Porque sí, ¿verdad? Yo, no que solo quiera decir, pero las mujeres, hermanos, que andan unas tremendas uñotas, como que bruja, esa no puede lavar platos, hermano. ¿Cómo va a lavar platos? Entonces en el evangelio hay muchos hermanitos que no se quieren ensuciar, no quieren pagar el precio. Entonces, y como no quiere pagar el precio, no quiere esforzarse, hermano, él participa y vive como él quiere en el mundo del pecado, no se aparta del mal ni del pecado y por eso le va mal. Los días que vive en esta tierra y luego cuando el Señor se haga presente y que venga por su iglesia. No es fácil, pero ojalá y ustedes, hermanos, se planten, entiendan. La misión evangelística Cristo te llama de Dallas presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Jonathan Mejía agradece su fiel sintonía y le invita a congregarse en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Para información, llame al 214-455-1851 y el 832-206-2633. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.